Yo creo que tenemos que admitir que la cuestión del sufrimiento, del dolor, es un problema. Problema porque, pues de entrada, yo creo que a ninguno de nosotros, por lo menos no en su sano juicio, le gusta pasarla mal o le gusta pasarla no tan bien. Cuando yo era niño, y perdón que en este video pues voy a hablar un poco o algo sobre mí, no acostumbro a hacerlo, pero creo que es necesario porque yo me acuerdo que, vuelvo a lo mismo, cuando era niño y en las clases de religión nos hablaban pues obviamente de Dios y que era amor y todo esto, que ahora lo creo y lo acepto, pero que en un primer momento me costó mucho, pues era precisamente por el tema del sufrimiento, que pues no me daban una respuesta. Quién sabe, en mi mente de niño, pues qué tipo de respuesta estaba esperando, pero para mí era un tema, un dilema, porque yo decía, como que no me cuadra eso de un Dios bueno, de un Dios que es tu amigo, frente a la realidad de la pobreza, la enfermedad y la muerte. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento situaciones duras de no saber qué hacer, qué pensar, qué decir, casi que te quedas en modo avión, ¿no? Sin saber qué. Y pues vuelvo a lo mismo, yo no encontraba respuestas. Digo, tampoco era que me agobiara, se acababa la clase y se me olvidaba el tema y yo volvía a mi vida normal y una buena etapa en mi vida, que la disfruté muchísimo. No era, digamos, un filósofo del recreo, no, pero hay que admitir que el sufrimiento es un problema. Si no lo fuera, no sería la constante en cualquier autor de filosofía. Si no lo fuera, no sería la constante en todas las investigaciones de laboratorio. Si no lo fuera, no se invertiría todo lo que se invierte en buscar alternativas, tratamientos, etcétera. Entonces, el sufrimiento como tal es un problema. ¿Y cómo fue que yo, no que resolviera el problema, pero que al menos saliera de ese bloqueo? Pues fue a partir de que me encontré con unos escritos de una mujer muy interesante. La pueden buscar en este canal porque es, creo, a la que más videos le he dedicado, y es la beata Concepción Cabrera de Armida, porque me parece que ella, como mística que fue, es decir, sensible a la fe y a las cosas profundas de la vida, pero también por su propia biografía, supo lo que era el dolor, pero le dio la vuelta, y le dio la vuelta enfrentándolo, pero de una manera que podemos decir despejó la X e hizo una reformulación del tema del dolor. Si uno estudia la vida de Concepción Cabrera de Armida, pues se da cuenta que enfrentó muchas pérdidas, ¿no? La muerte prematura de su marido, porque pues la medicina estaba muy atrasada, no se desarrollaban los antibióticos, la muerte también de varios de sus hijos por enfermedades de la época, uno de ellos por un accidente, y dices tú, pero al final nunca perdió el equilibrio psicológico. Uno ve sus fotos ya cuando había entrado en la tercera edad y está sonriente, pero al mismo tiempo una persona muy realista. Y yo digo, pues, ¿cómo le hacía para escribir cosas como, por ejemplo, sería pecado no estar alegre? Para, por ejemplo, ya de mayor, decir, se celebraba en la Ciudad de México un aniversario y habían adornado la capital del país con todo tipo de luces en los monumentos, y dice, me da ilusión ver las luces de la calle. eh, Queda claro que vivió el dolor, que convivió con él, pero no se amargó.
Al contrario, se hizo más grande y no porque lo disfrutara, no estaba loca, no seguía la idea de un Dios perverso. Hay por ahí algunas voces que lo han insinuado alguna vez. Yo que he tenido acceso a los documentos, francamente les digo, son voces sin sustento, ¿no? Entonces de pronto dije yo, pues creo que aquí encontré las claves para el problema del sufrimiento y por eso puse como título el que ya acabo de decir, pero sobre todo lo que me interesa es el subtítulo. Visto desde la perspectiva positiva, o sea, con fe, con esperanza, con optimismo, de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Hay teólogos de carrera, es decir, estudian la licenciatura, y hay teólogos por experiencia. Y yo creo que Concepción Cabrera de Armida entra en esta segunda categoría. Digo, lo ideal es ser ambas cosas, ¿no? Por estudio y por experiencia, pero si hay que elegir, pues por experiencia, ¿no? Y Concepción Cabrera de Armida lo fue. Entonces, en este video vamos a ver cómo ella responde a esta pregunta, porque nos puede servir para algo bien concreto: sufrir menos y disfrutar más. Yo sé que esto puede sonar hasta escandaloso porque finalmente el camino que ella siguió se llama espiritualidad de la cruz, pero el que se llama espiritualidad de la cruz no quiere decir espiritualidad de la obsesión por el dolor, sino precisamente del saber cómo gestionarlo desde la perspectiva de Jesús para superarlo. Y yo creo que esto es algo que incluso nos proporciona otro horizonte y nos permite ver que no es una espiritualidad que niegue el dolor, sino una que nos enseña a manejarlo para sufrir menos y en algunos casos, hasta donde sea posible, como veremos, para eliminarlo y poder disfrutar de Dios. Y en lo que se supera o se pseudoelimina, porque la condición humana nunca lo elimina al 100%, ¿qué frutos podemos sacar de esas experiencias donde uno se bloquea, donde, pues, por ejemplo, quizá te toca dar una clase y una conferencia cuando estás medio roto, roto y medio por dentro? ¿Cómo poder gestionar estas cuestiones? Entonces, en Concepción Cabrera de Armida, lejos de encontrar un mensaje deprimente, yo encontré claves que me han ayudado, y digo, afortunadamente, pues hasta el día de hoy, y espero que así siga, tampoco es que me hayan pasado cosas horribles, ¿no? Hombre, ha habido sus dificultades, pero vaya, todavía considero que Dios me ha tratado suavemente, ¿no? Y le pido que lo siga haciendo así, porque yo no soy de los valientes que le pide, mándame esto, mándame lo otro, no. Yo más bien pido, o sea, en lo posible, que sea un trato, ¿no? Suave, ¿no? Y acorde a mis límites. Creo que quien pide más de eso, pues no es consciente de sus límites o puede ser incluso un bastarse a sí mismo. Entonces yo, como tendré otros defectos, pero no ese, pues abordo esta cuestión. El problema del sufrimiento visto desde la perspectiva positiva de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Y entonces empiezo. Tenemos un índice, una duda existencial, la espiritualidad de la cruz, que es el nombre de ese conglomerado de escritos, de vivencias, porque Concepción Cabrera de Armida hablaba desde su día a día. Tenemos 66 tomos de su día a día. Las tres claves que nos proporciona la espiritualidad de la cruz, cuando menos para sufrir menos y que el remanente dé fruto, aclarando lo del ofrecimiento, que es una de las características propias de esta espiritualidad que es la mía. Yo la he tomado también junto con otras personas a lo largo de la historia. Somos muchos los que formamos parte, pues, de este núcleo. Y finalmente las conclusiones, ¿no? Y hablar de esto no nos hace raros ni personas aburridas. Yo me ven en la calle y verán una persona completamente normal, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque dentro de esa normalidad es donde pues se van revelando todas estas cosas, ¿no? Y en donde la fe llega
precisamente a las sombras o a los sectores que ninguna otra corriente, idea o planteamiento puede llegar, ¿no? Bien, tenemos una duda existencial. La espiritualidad de la cruz es profundamente existencial porque toca lo que vemos y sentimos en el día a día. Aquí no hay abstracción, aquí no hay frases técnicas, aquí hay lo que te enfrentas todos los días, ¿sí? En tu trabajo, en la familia. Es una espiritualidad de la realidad. Claro, toda espiritualidad tiene que serlo, pero aquí cuando hablamos de espiritualidad de la cruz, se puede traducir como espiritualidad de la realidad, ¿no? Entonces, la existencia es una palabra que según el diccionario de Oxford en línea, quiere decir hecho de vivir el ser humano. O sea, son hechos, vivimos, somos seres que vamos en el tiempo y en el espacio. Pero hay que reconocer, aunque me ponga en un modo filosófico, que dicho vivir, que es una suma de experiencias, una serie de capítulos que integran un libro, provoca, por el simple hecho de estar aquí, preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿por qué sufrimos? Muchos amigos y amigas que tengo ateos me dicen que no creen en Dios precisamente por esta pregunta, porque pues, no le encuentran sentido al sufrimiento y lo respeto porque durante un tiempo no llegué al ateísmo, pero sí llegué al agnosticismo frente a esta pregunta. Ya luego, con Concepción Cabrera de Armida, lo superé y bueno, ¿por qué sufrimos? Y la verdad es que, pues claro, uno puede leer, y lo recomiendo, puede leer a Sócrates, bueno, lo que se dice de Sócrates, porque Sócrates no escribió, pero bueno, el pensamiento socrático, Platón, Aristóteles, y va a haber claves, pero es una pregunta cuya respuesta yo, personalmente, hablo de mí, la he podido encontrar en la espiritualidad de la cruz. Y es que la espiritualidad de la cruz afronta esta cuestión existencial de fondo, porque pues, a nadie le gusta que le duela la cabeza, al menos a mí no, a nadie le gusta una indigestión, a nadie le gusta la pérdida de un ser querido, a nadie le gusta ser malinterpretado, a nadie le gusta pues pasar por momentos de soledad, a nadie. Y todos hemos tenido alguna dosis de esto. Entonces, la espiritualidad de la cruz no empieza negándolo, porque eso es una estupidez. No puedes negar lo evidente, no puedes negar la existencia. Lo que hace es redimensionarlo. Por ejemplo, todos decimos, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué sufrimos? Pero la espiritualidad de la cruz nos dice que en la pregunta está el error en cuanto al planteamiento. La espiritualidad de la cruz cambia el por qué a un para qué y cómo. Y creo que esto es el gran aporte. La lingüística, o sea, las palabras que usamos son muy importantes porque el lenguaje nos permite ponerle nombre y apellido a lo que nos pasa. Cuando yo le puedo poner una palabra a lo que me pasa, ya es un avance y hasta te sientes menos pesado, más ligero, porque ya lo pudiste nombrar, ya no se quedó dentro de ti pudriéndose, se sale, se exterioriza, se comunica y hay un desahogo. Entonces, la espiritualidad de la cruz nos dice, de entrada, aquí está bien hacerse la pregunta, obvio, pero está mal formulada la pregunta. Eso es lo primero que nos dice la espiritualidad de la cruz. Está mal formulada tu pregunta. Está muy bien que te lo preguntes, pero está mal formulada. Y entonces la espiritualidad de la cruz nos lleva a otro nivel y nos dice, ese por qué lo vas a borrar y lo vas a sustituir por el para qué y el cómo. El para qué te va a permitir descubrir el sentido de ese mal momento, que al descubrir el sentido deja de ser un mal momento porque adquiere otro tono. Y el cómo es de qué manera lo vas a gestionar. Por ejemplo, vas a buscar terapia, vas a salir a dar un paseo para que la mente se te despeje. Entonces, la espiritualidad de la cruz habla de un para qué. ¿Sí? Me despidieron de este trabajo. ¿Para qué está pasándome esto? Pues a lo mejor porque tienes un potencial mayor
¿sí? Y si no venía ese despido, no te hubieras movido. Eso es el para qué, eso es el sentido. Ahora, el cómo voy a gestionar el problema, pues a lo mejor subo mi currículum a internet, llamo a una bolsa de trabajo, o sea, ¿cómo lo voy a gestionar? Porque el por qué es como decir, me voy a resignar y me voy a amargar. El por qué sufrimos nos amarga, nos desarma frente a la pregunta. En cambio, el para qué y el cómo activa las posibilidades, sostenidos además por Dios, porque esto no es una filosofía abstracta o atea, es un estilo de vida fundamentado en el hecho de que si Jesús resucitó, todo lo demás tiene sentido, todo lo demás es posible. Aunque la espiritualidad de la cruz, no por pensar en el más allá, se despreocupa o se desvincula del más acá. Por eso a mí de todas las corrientes, esta es la que más me interesa. Y esta es la que yo dije, ah, esta va para mí. Porque, ok, evidentemente hay que prepararnos para la vida eterna, ¿sí? O sea, la vida humana, terrena, es un ensayo para lo que viene. Pero cuando una espiritualidad solo piensa en el más allá y se le olvida el momento presente, empiezo a dudar de ella, porque se puede volver ideología o incluso fanatismo. Entonces, recapitulamos. La existencia es una palabra que según el diccionario de Oxford en línea quiere decir hecho de vivir el ser humano, vivir experiencias, cosas que van pasando, ¿sí? Pero es un vivir que va a provocar necesariamente preguntas difíciles frente a las cosas que nos pasan o que le pasan a alguien más. Por ejemplo, ¿por qué sufrimos? Y hay muchas formas de abordar esa pregunta. Yo lo hice a través de la espiritualidad de la cruz. Y entonces me cambió el panorama porque me dijo, sustituye el por qué con el para qué. De esa manera vas a descubrir el sentido y sufres menos. Vas a descubrir el sentido y dices, bueno, no le estoy pasando así que digas, viva la vida loca, pero ya me desahogo, ya no siento que me ahoga, ¿no? Y el cómo lo voy a gestionar. La espiritualidad de la cruz no es de preocupaciones, es de ocupaciones. Y eso realmente te da calidad de vida. Aparte de que en el orden de la fe, de la salvación, de la conversión de cada día, todo eso, vaya, se da por sentado. Es una espiritualidad católica. Pero hay que hablar más allá de eso en el aquí y el ahora, que de alguna manera todo lo anterior lo presupone, lo que acabo de decir. Entonces, es una duda existencial que nos va a abrir una experiencia. Y Concepción Cabrera de Armida tuvo esa duda existencial. Cierto es que por el contexto que vivió en México entre los siglos XIX y XX, ella no tuvo la oportunidad de ir a una escuela. Estaba la persecución religiosa, las escuelas católicas la cierran, y entonces ella va a tener un tipo de educación desde la experiencia, ¿no? Sí va a tener por ahí unas clases de piano, va a ser una gran pianista, sí va a tener muchas clases de sentido común que su mamá le va a transmitir. Sin embargo, ella lo busca y no lo encuentra en una cuestión académica, aunque también se hubiera valido encontrarlo así. Lo encuentra en la experiencia diaria entre la ciudad de San Luis Potosí, ciudad capital, y las haciendas de sus papás, la vida en el campo, la vida del trabajo, ¿sí? La vida muchas veces difícil para la situación económica de las familias a las que ella intentó ayudar hasta el final. Todavía hace unos años vivía una persona de la tercera edad que de niña fue enseñada a leer y escribir por Concepción Cabrera de Armida. Entonces es una mujer inquieta que se pone a pensar en esto del sufrimiento y no le da la vuelta, ¿sí? No se encierra en un panorama cursi, porque a veces a la filosofía católica se le acusa de evadir la realidad o que nos inventamos a Dios para ser tolerable en nuestros problemas. Pues no, porque este es un Dios que en la cruz hace suya la realidad con toda su crudeza, pero le da un giro. Ya no es por qué, ya es para qué y cómo. Ya no es un dolor eterno, es un dolor con fecha de caducidad. Ya no es un cielo inaccesible, sino uno que puedes ir viviendo, no en su plenitud, pero sí en un alto porcentaje ya desde ahorita. Entonces, esto es una profundidad grande
que nos ofrece la espiritualidad de la cruz dentro de la Iglesia Católica, porque esto nace en la Iglesia para la Iglesia, junto con las otras espiritualidades que evidentemente son, como siempre digo, diferentes carriles, pero de una misma carretera, que comparten una dirección común. ¿Por qué elegimos una y no otra? Pues porque solo tenemos una vida y también por cuestiones de personalidad. Hay quien le va más una espiritualidad que otra, pero mientras cubra los requisitos para que no se confunda con agnosticismo, con fanatismo, no hay ningún problema. ¿Sí? Y es la tarea del Papa y de la Santa Sede revisar cada una de estas espiritualidades. Y cuando las dan por buenas, porque se ajustan al Evangelio, porque se ajustan al Código de Derecho Canónico, porque no hay manipulación, porque no son sectarias, pues es posible caminar. Y la espiritualidad de la cruz, pues ya desde hace varios años pasó por todas estas pruebas, es una espiritualidad segura. Bueno, entramos ahora en ella. ¿Qué es la espiritualidad de la cruz? Es uno de los caminos que existen dentro de la fe católica y por supuesto de su teología y de su filosofía. Quiero aclarar, la espiritualidad de la cruz es un estilo de vida, pero lógicamente sus contenidos pues, también tienen su parte teológica y su parte filosófica, ¿sí? ¿De dónde surge? Bueno, pues obviamente de la entrega de Jesús en la cruz, ¿no? Tiene un origen y un fundamento bíblico. Pero ya trasladándolo a la fundación de las obras de la cruz, que son las que dan a conocer este camino, pues ya el surgimiento lo tenemos que ubicar en los escritos, en las reflexiones, muy existenciales, todas ellas, que nos dejó la Beata Concepción Cabrera de Armida, una mujer, madre de familia mexicana, muy inteligente, muy artista, muy capaz, que vivió entre 1862 y 1937. Y que ella, desde, repito, la experiencia de fe y no de una idea, va a dar respuesta a esta experiencia. Antes de seguir, quiero aclarar nuevamente, porque se le ha hecho mala fama, ¿sí? Que nuestra espiritualidad no es dolorista. El dolorismo es o tiene que ver con las personas que buscan sufrir, que les gusta sufrir. Pues, con todo respeto, nosotros no somos así, o por lo menos yo no, ¿sí? Y estoy seguro que los que viven esto tampoco. No es una espiritualidad dolorista. Aquí no buscamos pasarla mal. Aquí buscamos la felicidad. Pero claro, la felicidad verdadera, pues pasa por momentos de dolor, de sacrificio, de dificultad, de no saber ni qué onda, ¿sí? Entonces, no es una espiritualidad dolorista, pero sí es existencial, porque toca el día a día y además es capaz de provocar una transformación de cara al dolor, que es la problemática que estamos abordando hoy, a partir de sabernos habitados por un Dios que es trino y uno, o sea, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ojo, esto no es un ejercicio mental, aunque puede incluirlo. Esto no es una terapia, aunque puede incluirla con las personas que tengan el título y la certificación. Esto es un trabajo en equipo con Dios. Es un camino de fe, es un camino creyente, pero que responde al dilema número uno del ser humano, el dolor. Y sin olvidar que para superar el dolor no solamente se requiere la fe, sino también la ciencia, el autocuidado, nos plantea cómo gestionar el sufrimiento y que no perdamos la fe en el intento. Dicha espiritualidad, de manera práctica, nos va a plantear tres preguntas, yo diría las tres máximas releídas de la espiritualidad de la cruz. Frente al dolor, frente a cualquier crisis que estemos viviendo, ahorita se me vienen a la mente algunas, hay tres cosas o tres claves que esta espiritualidad nos da para, repito, reducir el dolor y en algunos casos superarlo, digo, en esa crisis o en esa problemática. Luego vendrán otras, pero se puede repetir el ejercicio. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿tiene solución mi dolor? Obviamente una solución ética. Si la respuesta es sí, toma por favor la solución
y elimina ese dolor, porque no veniste para sufrir, veniste para ser feliz, aunque suene medio a eslogan publicitario, no me importa. ¿Tiene solución ética mi dolor? Pues la espiritualidad de la cruz te contesta, pues si sí tiene, tómala. Si con este tratamiento ético se te quita el dolor y hay calidad de vida y no afectas a nadie y se obtiene a través de procedimientos que respeten la cultura de la vida, tómalo, tómalo. Porque eso de no lo tomo para que me duela y lo ofrezco, no es lo que Jesús quiere. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa al principio, que es una de las grandes maestras de la vida interior. Santa Teresa al principio pues pensaba que mientras más penitencias o más autogolpes, mientras más dolor provocado, pues más mérito tenía, hasta que llega un día y dijo, no, porque yo conozco a unas muy mortificadas, pero que se les olvidó que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tiene una dignidad y que muy mortificadas, pero no dan una en el camino de la fe, no han entrado en lo que Santa Teresa llamaba el castillo interior. Entonces, no. Si el dolor tiene solución ética, tomamos esa solución. Si con ir a caminar en la tarde, más terapia, se te quita el dolor de rodilla, más un medicamento que es ético, que cubre los requerimientos legales y morales, no sería correcto que no lo tomaras para elevar tu calidad de vida. Porque si no lo tomas, en el fondo estás creyendo que Dios es un perverso que disfruta verte sufrir. Y esa visión de Dios no es la de Jesús, no es la de Concepción Cabrera Armida, no es la de la iglesia. Entonces, ¿tiene solución ética? Mi dolor, la tomo y supero el dolor y la paso bien, que no es malo pasarla bien. Siempre, claro, que no me olvide de mis compromisos, de mi fe y de las implicaciones morales que esa fe trae, porque aquí tampoco somos relativistas. Ahora, vamos a la segunda máxima de la espiritualidad de la cruz. No tiene solución ética mi dolor si no tiene solución. Entonces, aquí es donde sí entra la cuestión de la aceptación del remanente que no te puedes quitar. Y aquí es donde entra el sentido salvífico del dolor al que el Papa Juan Pablo II dedicó muchas de sus enseñanzas. Entonces, aquí sí es donde hay que aceptar el dolor, cuando ya agoté todas las posibilidades. Pero la espiritualidad de la cruz es más atrevida, no solo te dice acepta, te dice gestiónalo, para que te duela lo menos posible. No lo puedes eliminar, pero que sea lo menos posible. ¿Y por qué permite Dios ese remanente, ese que no me puedo quitar? Ahí es donde entra la superación con su ayuda. El dolor como trampolín para crecer. El dolor como trampolín para unirlo a lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en el mundo de hoy, cambiando vidas, etc. Ahí es donde aceptamos que somos limitados, ahí es donde aceptamos que hasta la vida eterna habrá esa vida sin necesidades fisiológicas, esa vida sin dolor. Acá todavía tenemos que lidiar con él, pero aún así vale la pena. Y siempre algo que a mí me ayuda, confiando en que nunca vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Eso ya es un acto de fe, pero pues yo me baso en ese acto de fe. Y luego hay que preguntarnos, ¿ese dolor que tengo es carga o sobrecarga? Es decir, la vida pues siempre va a tener sus cargas, llegar puntual al trabajo, a lo mejor pues cuando a un cliente hay que explicarle varias veces lo mismo, o sea, el calor, por ejemplo, las altas temperaturas que hemos tenido en todo el mundo, sí, pues de pronto son cargas, pero las cargas pues se tienen que asumir, ¿no? Porque está relacionado con el no tiene solución ética ni dolor, o por lo menos el calor al corto plazo, lo asumo, ¿sí? Pero hay veces que no es carga, sino sobrecarga. Y la sobrecarga es cuando somos nosotros mismos los causantes de nuestro dolor. Por ejemplo, si yo sufro al doble por ser complicado, pues tengo que volverme más sencillo. Y entonces pasaré de la sobrecarga a la mera carga.
Si yo me he acostumbrado a estar triste, pues eso ya es sobrecarga. O sea, la tristeza eventual es carga, pero la tristeza permanente es sobrecarga. ¿Cómo le hago? Pues voy a terapia, lo empiezo a trabajar. Entonces, sí hay que distinguir que hay cosas que desde el trabajo interior pueden dejar de ser sobrecarga para quedarse únicamente como una carga llevadera que nos permita fortalecer nuestra voluntad. Finalmente, lo que trato de decir es que cuando queda un remanente de dolor, ese dolor permite algo nuevo que siempre es positivo. Aunque en el momento, y esto es bien importante, esté la neblina de no sentirlo, de no creerlo y de no verlo, porque eso es algo que nos va a pasar frecuentemente. Cuando nos toque un dolor de esos, que queda un remanente, que hay que aceptarlo, que también hay que gestionarlo para que duela lo menos posible, pero cuando ya queda ese porcentaje que ya no se puede hacer nada, eso va a ser siempre para algo nuevo y para algo positivo. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta y aunque no lo crea. Porque finalmente Dios actúa más allá de la neblina que nos produce la frustración y tantas cosas que están allí y que obviamente nos pueden hacer percibir las cosas de una forma no tan positiva, de una forma no tan negativa, de una forma negativa incluso. Pero la fe permite ver más allá de lo aparente, y ver más allá de lo aparente es la certeza de que existe, de que lo hemos podido descubrir en momentos puntuales de nuestra vida. Y claro, cuando yo tengo una buena experiencia con alguien, ese alguien se vuelve digno de confianza. Por lo tanto, si no tengo razones para creerle a Dios en este momento, sí las tengo por las experiencias previas donde nunca me ha quedado mal, a través de las personas, a través de las circunstancias. Entonces, las tres claves. ¿Tiene solución ética mi dolor? Si la respuesta es afirmativa, toma la solución y disfruta, vive bien. ¿No tiene solución ética mi dolor? Si la respuesta es afirmativa, acéptalo y gestiónalo, sabiendo que nos va a llevar a algo nuevo y positivo, aunque no lo veamos, no lo creamos y no lo experimentemos de primera instancia. Porque si nos vamos a basar solo a lo que nuestro entendimiento alcanza a ver, pues el panorama va a ser bastante reducido y nos amargaremos. Eso sí es lo que hay que evitar a todo lo que da, ¿sí? Y luego carga o sobrecarga, distinguir. La carga pues es parte de la vida y nos da tantos frutos, tantos beneficios que vale la pena, pero la sobrecarga, eso vuelve a estar en nuestra cancha y la espiritualidad de la cruz nos dice que nos liberemos de ella, ¿sí? Mediante el acompañamiento y las herramientas disponibles que tenemos. Aclarando el ofrecimiento, la espiritualidad de la cruz se puede resumir en una frase que Concepción Cabrera entendió como venida de Jesús: ofrécete y ofréceme. Pues esto ofrécete y ofréceme es una realidad. Esto ofrécete y ofréceme es el núcleo de la espiritualidad de la cruz, que habla de la unión con Dios, pero no para encerrarnos en nosotros mismos, sino una unión en favor de cada uno y de los demás. Entonces, el ofrécete y ofréceme, que Concepción Cabrera de Armida entiende como venido de Jesús, tiene un sentido especial que explicar, porque hay personas que creen que solo hay que ofrecer el mal momento. La espiritualidad de la cruz es un ofrecimiento total. Dice, si Dios vive en mí, todo lo uno a Él, y al hacerlo, una fuerza desconocida, pero a partir de alguien que sí es conocido e identificable, que es el Espíritu Santo, transforma la realidad para bien. No solamente ofrezco lo malo que me pasa, este es el matiz, esta es la aclaración del ofrecimiento. No solamente ofrezco lo malo que me pasa, sino también lo bueno. Porque un problema de los católicos es que yo no sé quién nos metió en el chip que solo había que ofrecer lo malo que nos pasa, ¿no? Una enfermedad que, claro, que ofrecida le cambia la vida hasta la persona que nos cuide, ¿sí? Y le cambia para bien. Nadie está negando el valor de tanta gente que ofrece su dolor. No, eso no se puede negar. Pero
No hay que ser reduccionistas y también ofrecer lo bueno que me pasa. Que me fui al viaje de mis sueños, lo ofrezco. Pero es bueno, precisamente. Que logré comprarme el coche, el auto por el que había estado ahorrando, lo ofrezco, pero es bueno, precisamente. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hay una frase de Concepción Cabrera, esta mujer que supo gestionar el dolor y que no se amargó, que decía, le pedí a Dios estar alegre porque sería pecado no estarlo. Palabras más, palabras menos. Y es que hay veces que sí, estamos frente a una maravilla y no la vemos, ¿no? Y entonces muy en el ofrecimiento, muy en la tristeza, muy en la tal cosa, pero se nos olvida que la alegría, el poder ofrecer también lo bueno que nos pasa, está dentro de la espiritualidad de la cruz. Entonces, cuando él dice es que la espiritualidad de la cruz nos ofrecemos en unión con él, claro, pero ofrecemos todo. Ofrecemos nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros malos momentos, nuestro pecado incluso, claro, no el pecado en sí, sino el levantarnos de él, ¿sí? Pero también los buenos momentos. Los buenos momentos caben en la cruz. Por eso la cruz del apostolado, que es el emblema de esta espiritualidad, Concepción Cabrera de Armida la describe como una luz superior a la eléctrica. ¿Sí? Una claridad, una luz. ¿Por qué? Porque no estamos en algo triste, no estamos en algo en escala de grises, ¿sí? Sino más bien en algo que es sí ofrecer lo que somos y lo que tenemos, pero tanto el remanente de dolor que toca aceptar y gestionar y que es real y que salva, eso no hay duda, ¿sí? Pero también los buenos momentos, porque necesitamos superar la idea de ese Dios que nos mandó a sufrir. Dios nos mandó a ser felices a través del aprendizaje de la vida, que incluye momentos de dificultad y momentos de dolor, porque no solo enseña lo que se siente bien. En eso estamos de acuerdo, pero decir que nos mandó a sufrir es un absurdo, es un sinsentido. Nos mandó a ser felices a través de la escuela de la vida, que incluye aprendizajes de dolor, aprendizajes de dificultad, aprendizajes que nos sacan muchas veces y que nos dejan en modo avión, que nos dejan bloqueados. Yo aquí no me vengo a constituir el experto en gestionar el dolor. Muchas veces no lo gestiono, muchas veces me bloqueo por lo mismo, pero precisamente pues porque me he topado con pared y porque entiendo a todo mundo que le pasa igual, dije, pues ahora la espiritualidad de la cruz con un sentido práctico. A ver, ¿a mí de qué me sirve esto? Digo, a lo mejor estoy hablando muy utilitario, pero no importa. ¿De qué me sirve esta espiritualidad? O sea, ¿de qué me sirve vivir conforme a ella? ¿Sí? Claro, es un acto de correspondencia a Dios que me ha querido, que se me ha hecho presente de muchas maneras, que me quiere un laico normal en medio de la gente, en medio de la economía, que si me toca subirme a un juego de diversiones, digo, yo no soy tan valiente, pero bueno, me subo, ¿sí? Hasta donde puedo, ¿no? Que pues si me presento una fiesta sana, pues voy. Entonces, este sentido de ¿para qué me sirve? Pues me sirve para sufrir menos, pero no como un logro exclusivamente mío, sino como un logro que consigo por ese Dios que vive en mí. Porque Concepción Cabrera de Armida fue atrevida, ¿sí? De hecho, los teólogos de su tiempo la aprobaron, pero después de muchas preguntas, porque llegó a decir, es que Dios vive en mí. Llegó a decir, Jesús ha nacido en mí, que es el fenómeno de la encarnación mística, que luego le dedicamos un video. Entonces, llevaba dentro a Jesús, obviamente no en un sentido biológico, nunca se refirió a eso, sino en un sentido espiritual. Dios nace en mí y no la vamos a tachar de hereje, porque en la misma Biblia dice, e iremos a Él y pondremos, en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra morada, o sea, nuestra casa. O sea que este edificio, por decirlo así, que es nuestro cuerpo y que hay que cuidarlo, porque también el autocuidado entra en la espiritualidad de la cruz, claro, un autocuidado que no sea obsesivo, que no sea un derroche, que no sea una obsesión, porque donde hay obsesión no está el Espíritu Santo. Entonces,
Desde esta dimensión, ¿para qué me sirve la espiritualidad de la cruz? Pues para ser feliz, pero con una felicidad que considere la felicidad de los demás, con una felicidad que también me comprometa en las causas sociales, con una espiritualidad que sí, me va a tener frente al Santísimo, que me va a llevar a hacer la lección divina, que me va a llevar a la mística, pero una mística verdadera que conecta con las calles, que conecta con los que sufren y que conecta con los dos tipos de pobreza, tanto la material como la de sentido, aunque hemos de admitir que la espiritualidad de la cruz sí tiene una preferencia por la de sentido. La de sentido es aquella que no se refiere tanto a lo material, sino pues a una persona que no encuentra motivos para levantarse cada mañana. Pero entonces nos hemos olvidado los pobres, nos hemos olvidado del drama de la migración. Claro que no nos vamos a olvidar de sus dramas y haremos lo posible por resolverlos. Pero hay que recordar que las injusticias no nacen directamente de la pobreza material, sino de la pobreza interior. El que gesta un sistema, una estructura de violencia es porque antes hubo pobreza interior. Por eso la espiritualidad de la cruz, a mí eso de las opciones preferenciales no me gustan porque creo que es una dialéctica que no sirvió para nada. Pero sí, si tuviéramos que hablar de una opción preferencial, sería la opción preferencial por combatir la pobreza de sentido. Porque si yo combato la pobreza de sentido, inmediatamente los sectores productivos, los sectores de poder van a cambiar de perspectiva. Y entonces va a haber más justicia social, va a haber más justicia laboral, va a haber una transformación de las estructuras. ¿Por qué, por ejemplo, muchos de los fundadores de la espiritualidad de la cruz se preocuparon por abrir colegios grandísimos en las ciudades más importantes? No era por elitistas, era porque, y yo creo que esa tarea hay que recuperarla, era porque se daban cuenta, en la capital, es donde se toman las decisiones. Si yo humanizo y evangelizo esas decisiones, voy a ayudar a los más pobres, porque no van a ser víctimas, van a ser revalorados, van a ser integrados. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego nos da miedo las grandes ciudades, pues queremos ir pues a zonas más tranquilas, pero no, que digo, también son válidas, pero nos olvidamos de la toma de decisiones que hay que evangelizar, que hay que llevar desde la espiritualidad de la cruz. ¿Por qué Pedro termina en la capital del imperio? Por lo mismo que estoy explicando. Entonces, esa espiritualidad de la cruz, para no desviarme, nos habla de ofrécete y ofréceme, pero no solo los momentos de dolor, que también, sino los grandes momentos, como la titulación, como cuando alguien da un anillo, y también cuando le va bien a nuestros amigos. Eso también. Me da gusto que le vaya bien, te ofrezco ese gusto. Cuando nos aplauden, hasta cuando nos critican también. Todo hay que ofrecerlo. Y ese es el ofrécete y ofréceme que Concepción Cabrera de Armida nos plantea. Termino. Conclusiones. Frente al problema del dolor. La espiritualidad de la cruz no es masoquismo. Es sencillamente vivir el dolor desde los medios disponibles para eliminarlo o cuando no se puede, aprender del remanente que nos deja. Entonces, no es masoquismo, primera conclusión, es gestionar el dolor con todos los medios y sobre todo, sabiendo que no vamos solos, sino con Dios y con otras personas que nos quieren y nos acompañan, descubrir oportunidades en las crisis. Esa podría ser, en palabras, vamos a decirlo así, no religiosas o no técnicas, aunque tiene un elemento religioso y técnico, que la espiritualidad de la cruz busca que las crisis se vuelvan oportunidades. Y esa es la esencia, vamos a decir, actualizada, práctica, hasta utilitaria si se quiere, de lo que nos deja esta figura interesantísima de la mística que se unió a Jesús sacerdote y víctima, justo al que se ofrece a sí mismo, y que fue Concepción Cabrera de Armida.